Y creo que cuando uno no pierde el eje que es uno mismo para que en todo caso establecer un criterio y decir, bueno, a ver, lo que el otro dice es una opinión, no es una verdad. En todo caso, si a mí me suena, es porque sí tiene que ver conmigo. Y si no me suena, es porque tiene que ver con el otro. Entonces, creo que en ese sentido, cuando uno está transitando, que está muy vulnerable, porque en definitiva uno empieza, cuando estas cosas empiezas a caminar diferentes terapias, es porque está tomado por lo que te está pasando. Entonces, creo que lo fundamental es no tener miedo de hacerlo, sino tener la tranquilidad de saber que en definitiva la última palabra la tiene uno sobre eso que te dicen. Eh, Cuando uno no rompe el concepto de verdad, puede transitar muchos lugares, porque el concepto de verdad en realidad es lo que a uno le parece que es válido. En ese sentido, está bueno porque lo vivís como una experiencia, ¿no? Y es ahí donde uno empieza a vivir estas experiencias terapéuticas de una manera mucho más liviana, porque uno Claro, no busca ayudaría, la respuesta. sí, sí, ayudaría a sobrellevar la enfermedad, o sea, como ir a un psicólogo, un psiquiatra. Son cosas distintas. Una cosa es sobrellevar la enfermedad, o por lo menos como yo lo pienso, ¿no? Una cosa es sobrellevar la enfermedad y otra cosa es entender la enfermedad. Estas Ujú. terapias lo que te abren es un interrogante del sentido de la enfermedad o de la causa de la enfermedad, no como este concepto de culpable, ¿sí? Porque también es como, a ver, uno en principio te pasa y de nada, Sí, eso que sé, uno en principio sí, entonces me sí. enfermé porque no dije o porque no hice o porque no pensé o porque no tomé tal decisión. Bueno, en principio es lo que a mí, cuando una persona va a un consultorio es porque está en crisis. Entonces, vos podés tomar la crisis como una oportunidad o como ya la crisis de por sí es un hecho que uno la está pasando mal. O sea, en este sentido, como esto del optimismo, hay determinadas situaciones que es lo único que uno puede hacer positivo con un hecho difícil y traumático que está viviendo. En todo caso, esa manera de sentir que uno puede intervenir sobre eso es lo que te da la ilusión o la esperanza, ¿no? de tratar de transformarlo. Y desde ahí uno empieza como a, a- a- El, a- a el cambio. entregarse. Ujú. Y sí cambiar el concepto, una cosa es curarse y otra cosa es sanarse. ¿Sí? Ah, Curarse es revertir la condición que uno tiene y sanarse es cómo me paro yo frente a esa condición. Y creo que también eso es importante, ¿no? Che, Es un Ángeles, poco, sí, perdón, me está encantando la charla y no los quiero interrumpir, pero por pero ahí sí que, arranquemos. sí, no, no, y aparte Ah, podés, digamos, hilar un poquito todo lo que estás hablando con la charla. Si quieren, le pido que pongan silencio los micrófonos. El que quiere preguntar, manda chat o se saca el micrófono y pregunta, no hay problema, pero mejor es ponemos el micrófono en silencio. Eh, Principalmente la presento a Ángeles, Ángeles Amat, prima hermana mía, genia, nada, vive en Córdoba, psicóloga, y le robamos una horita de su vida y de su tiempo para que nos ayude a preguntarnos y a transitar esto. Hoy lo que pusimos de tema que me parece que es alucinante en todo, bueno, justo ya arrancó Mariscal, dice ahí, no sé el nombre, arrancó para preguntándole un par de cosas, pero en la idea Nancy, de la... Nancy es mi nombre. Nancy, Sí. Nancy, perdón. Nancy arrancó preguntándole, pero la idea de esta charla es un poco cómo enfrentamos las frustraciones o los fracasos. A veces son enfermedades, como estaba planteando Nancy, o a veces son laburos, o en nuestra profesión, hay muchos de Keller Williams, hay otros que no, pero en nuestra profesión a veces es el que te digan que no, el no poder vender una propiedad, el no captar, y eso te trae de frustraciones y te trae bajón y te trae un montón de cosas psicológicas. Así que,
Ángeles, te dejo a vos, que Dale. avances y gracias. Y pregunten lo que quieran. Bueno, en principio somos con el Tucu, somos primos hermanos y los dos disléxicos, así que tenemos un problema con los nombres. Así que de Radatili, Comodoro Rivadavia empiezan con C los dos. Entonces ese es nuestro problema, que cuando empiezan parecido, ahí es muy difícil de retener información de nombres propios y fechas. Bueno, a partir de ahí, bueno, arranco esto. A ver, frustración, ¿no? Tolerancia a la frustración. Tema, yo dentro de las posibilidades siempre trato de, son palabras como motivación, angustia, ansiedad. Son palabras como muy de moda, ¿no? Son palabras en las cuales a veces em, todo el tiempo estamos pensando, bueno, ¿qué es la frustración? Y yo lo que pensaba en tratar de abrir un poco el juego, decir, bueno, la frustración en principio creo que antes no se hablaba de este sentimiento porque no era nombrado. Era algo que se vivía y que uno suponía que era parte de la vida y de pronto fue nombrado. Entonces, al ser nombrado, uno lo puede empezar como a, a, a desglosar, a comprender de qué se trata la frustración, ¿sí? La frustración creo que es la distancia que hay entre lo que yo quiero hacer, ¿no? Y el resultado que obtengo. Es como la puesta en realidad entre mi fantasía y el hecho, ¿sí? A mí hay una imagen, yo pienso mucho en imágenes, hay una imagen que me pareció muy clara de una persona que frente a la frustración no se frustraba. Había un torneo de skate, ¿no? Acá en donde yo vivo, lleno de gente, y venía la campeona mundial de skate y no sé qué historia. Y cuestión que va a ser una proeza, no sé, tenía que hacer esas cosas que hacen los skaters, y de pronto lo hace una vez, no le sale. Lo hace otra vez, no le sale. Lo hace otra vez, no le sale. Y yo en ese momento decía, wow, lleno de gente estaba, no había lugar. Digo, qué personalidad que tiene esa persona y esa mujer, ¿no? Que apaga al público y cada vez que lo va a hacer, arranca como si fuera la primera vez y con el mismo entusiasmo, ¿no? Y justamente el skate es un deporte que en particular, ¿no? No sabés cuántas veces tenés que hacerlo hasta que te sale bien. Pero a su vez tenés que sostener la posición de creer que te va a salir bien cada vez que arrancas. Y ese es el entusiasmo, que es lo que pasa cuando uno no tolera el error. Depende, si yo no tolero el error y doy de baja la posibilidad de que me va a volver a salir, no lo vuelvo a intentar. Y creo que ese es el gran tema de la frustración, que si yo quedo tomado por el sentimiento creyendo que eso no va a revertirse, no lo vuelvo a intentar. Y inclusive también en los deportistas de alto rendimiento dicen que el que lo logra no es el que menos veces se cae, sino el que más veces se levanta. Y también el planteo de que esto es la vida, ¿no? Yo lo que antes nuestros abuelos no se preguntaban sobre la frustración, sabían que tenían que volver a empezar tantas veces sea necesario para lograr sus objetivos. Pero ¿cuál es el problema de la actualidad? Tal como, ¿no? Yo, humildemente, que, que venimos de una generación en donde no tenemos tanto concepto de los proyectos a largo plazo, ¿no? Creemos que cuando uno quiere empezar o emprender algo, lo va a resolver. Y si no lo resuelve, inmediatamente se frustra, porque la premisa es falsa. ¿Y la premisa cuál sería la premisa falsa? Que es fácil lograrlo. Y que si no lo logro, ¿sí?, soy un fracaso. Y no que la adecuación que hay entre lo que yo quiero hacer y lo logro
es la vida misma. En eso hay, bueno, mi concepción de lo que es la psicología y un poco lo que hablamos al principio es bastante amplia, y en esas herramientas que me he encontrado en este camino en la vida me ha llevado a las cartas de tarot. Y lo interesante, hay un autor que es Jacinto Hermoso, que habla, es El Camino del Loco, y hace una analogía entre lo que son las cartas de tarot con lo que es, digamos, las etapas que todo ser pasa en la vida, ¿no? Y voy a retener en las primeras, que habla de lo que es la energía masculina y la energía femenina, ¿no? La energía femenina tiene que ver con lo emocional, ¿sí? Con la comprensión, con lo emocional, con lo creativo, ¿sí? Y la energía masculina tiene que ver con el mundo externo. La energía femenina tiene que ver con el mundo interno y la energía masculina con el mundo externo. Y a veces creo que lo que pasa en la sociedad es que tratamos de traspolar, ¿no?, la comprensión de lo interno, ¿sí?, a el límite de lo externo. La vida, yo lo que también uno, cuando este tema apareció, y uno lo ve mucho en los adolescentes y en los chicos cuando van creciendo, que uno supone que las cosas tienen que salir bien, ¿no? Entonces cuando salen mal, me enojo, porque el supuesto es que tienen que salir bien. Y es ahí donde creo que radica el error, ¿sí? Donde en realidad, al ser la premisa falsa y yo voy con el entusiasmo que salgan bien, ¿sí?, no acepto o vivo como un fracaso cuando salen mal, y no como un proceso natural de la vida, el logro de que salgan bien a través de la prueba, el ensayo y el error. Porque eso es un poco la vida. Ensayo y error, recalculando, rectificación. ¿Y qué tan tolerante soy? ¿Sí? ¿O qué tanto me adapto a esa situación? Es que tanto voy aprovechando, ¿sí?, eso que no sale como un punto de aprendizaje. A ver, mi hijo siempre dice, el error no es equivocarse, sino volver a repetir. Porque yo cuando pruebo no me equivoco, testeo, que no es lo mismo. Hoy en un momento hablabas esto de los vendedores, ¿no? Esto de qué pasa cuando llamo 50 veces, ¿sí?, y yo voy con la expectativa de que obtengo un resultado y ese resultado no lo obtengo, ¿sí? ¿Cómo hago para reponerme emocionalmente al resultado negativo y volver a empezar, ¿no?, con la misma ilusión o la misma motivación para que me salga bien? ¿Cómo? A ver, de la manera en que uno arranca cada cosa, intentándolo y poniéndose, a ver, que yo vaya con el entusiasmo para que me vaya bien, no significa que me vaya bien, porque que me vaya bien es el hecho mismo de haberlo intentado, y ahí aparece el concepto del proceso. Vivimos en una sociedad sumamente exigente, ¿sí?, donde todo el tiempo estamos como deshojando margaritas, esta cosa como decir, sirvo, no sirvo, no sirvo, ay sí sirvo, soy buenísima, ay no, me fue como el traste, ay no, sí, soy buena para esto, donde en cada resultado estamos definiendo mi capacidad de hacer o no hacer. Y si yo en cada acción me defino lo agotador, no es que me vaya mal, es que en cada resultado me defino la eficacia que tengo en mi resultado. Y es ahí cuando uno dice, ¿no? Las personas, uno de los temas muy general que uno dice, tengo la autoestima baja. Quizás tenés las perspectivas muy altas. Y en todo caso, ese poco realismo que tenemos de lo que suponemos que tenemos que hacer, es lo que nos agota. Donde se supone que tenemos que ser buenos en todos todo el tiempo. Y cuando vemos que algo no es lo que nosotros pensábamos, es tal el nivel de, esto ahí sí, de frustración y de angustia,
¿sí? Que nos queda tomados, que no nos permite volver a remontar. A ver, esto de la energía masculina. Cuando un chico se cae de la mesa y se pega un golpe, ¿qué es lo que hace una madre o una energía femenina? Porque no tiene que ver la energía femenina con la mujer y la energía masculina con el hombre, sino con justamente qué tanto tengo yo de esa parte o de otra. Si yo me caigo de la mesa y estoy 2 horas, ¡ay no! Me caí, qué horror, y ahora nunca más me voy a poder subir de una mesa. ¿Qué hace la energía masculina que a veces le ocupa un padre? Le dice, bueno, listo, bueno, ya está, no pasó nada, no pasó nada. ¿Sí? Cuando hay una madre o una energía más femenina que no permite ese corte, ¿sí? Es el dramatismo. Creo que el riesgo a veces cuando no hay el corte que da la energía masculina es el dramatismo. Creo que estamos en una época muy dramática, ¿no? Y para dramatismo está la vida, ¿vale? En este momento estamos, por ejemplo, en un momento dramático, pero es un hecho, no es una sensación. El riesgo cuando uno no tiene trabajada la frustración es que justamente no puede discernir, ¿sí? Y queda tomado por la emocionalidad y no, como yo digo, como no corta, bueno, basta, recalculando, ya me pasé en la ruta, no voy a estar diciendo por qué no miré la salida y ahora voy a llegar tarde y entonces, bueno, ya está, hay que tomar decisiones. O llamo para avisar que llegue más tarde, o no sé, pongo música y me entrego a la situación. ¿Qué tanto tiempo yo me quede dando vueltas en eso que no funcionó? Es el tiempo que sí pierdo en abarajar y dar de vuelta. Entonces, creo que sí, la tolerancia a la frustración, tal como a veces la pensamos, ¿no? No nos permite volver a empezar. Hay un deportista, un psicólogo deportista de alto rendimiento, esto que es muy interesante el deporte, porque yo creo que en el deporte es un escenario muy propicio para laburar todo lo que implica el esfuerzo, lo que implica el proceso, lo que implica... Y una de las cosas que dice que es más riesgoso en los deportistas de alto rendimiento es que cuando se equivocan una vez, se equivoquen dos. Porque el sentimiento que tienen frente al primer error lo lleva a generar las condiciones para el segundo error. ¿Sí? A ver, por supuesto, que es dificilísimo, porque, a ver, cuando uno hace algo y lo hace con el entusiasmo de que salga bien y las cosas no salen bien, bueno, a ver, es difícil remontar emocionalmente esa situación. Pero cuando uno empieza a tomar eso como una experiencia que me da los elementos necesarios para aprender sobre determinadas circunstancias, que puedo capitalizarlo y revertirlo en una segunda experiencia, ya el error no tiene esta connotación de fracaso, sino de experiencia. Porque a veces de lo que se trata es un juego de palabras. A veces cuando uno, a veces lo que pasa en esta cultura que tenemos pocas palabras para definir demasiadas cuestiones. Entonces viene un paciente y te dice, estoy deprimido. Ajá, y uno pregunta, bueno, a ver, ¿qué te pasó? No, estoy deprimido, hace 3 meses falleció un pariente. Entonces no estás deprimido, estás triste, estás haciendo un duelo, estás angustiado. Ahora, si yo hago significar la palabra depresión, eso implica una decisión que tiene que, bueno, tenés que ver un psiquiatra. En cambio, si yo a esa palabra le pongo tristeza, le pongo duelo, le pongo pérdida, la recomendación va a ser, ¿sabes qué? Netflix, helado y abrazos. Y es así, no hay mucho más que hacer que eso. Ángeles, perdóname una consulta te Dale, quiero hacer. no te veo, ¿eh? Dale. ¿No me ves? Ah, una Ahora sí te consulta. veo, así veo tu mano. Dale. Una consulta.
En mi trabajo, como yo te decía, uno hace llamados o va a ver propiedades para tratar de captarlas. En cualquier otro trabajo, nada, alguna otra cosa. Y obviamente vos vas a ver 5 casas y te dan una, haces 10 llamados y 5 te mandan a freír churros. 2 preguntas te quiero hacer con respecto a esto. Una, ¿qué le dirías a el líder primero para poder ayudar a motivar a esa persona que está de fracaso en fracaso, digamos, o si querés, corrigiendo las palabras, como decís vos, está de aprendizaje en aprendizaje? Sí. ¿Y qué le dirías al que está haciendo eso, que le está costando nada, pasar esa situación? A ver, ahí lo llevaría primero preguntaría, ¿no? A veces lo perfecto es enemigo de lo bueno, ¿sí? ¿Cuál es la diferencia entre el perfeccionista y el que busca la excelencia? ¿Sí? El perfeccionista está siempre buscando el defecto. El que busca la excelencia hace lo mejor dentro de la situación dada. ¿Sí? Y diferenciar si se trata de mí o se trata del contexto es fundamental. ¿Sí? Entonces, eh, primero, a ver, ¿cuál es el contexto? Yo lo que lo llevaría es a transformar una pregunta. A ver, ¿te está pasando algo? A veces es como decir, ¿te está pasando algo que estas últimas semanas no le pegás una? No, la verdad que no, me siento igual. A ver, ¿pasó algo en el mercado? Es tratar de diferenciar, porque si no todo es mi culpa, mi bendita culpa. ¿Sí? Es como decir, primero discernir, creo que siempre haciendo un buen diagnóstico es el punto de partida para poder comprender una situación. Porque a veces uno lo que tiene es un mal diagnóstico. Entonces, al tener un mal diagnóstico, no estoy dándole en la tecla a la hora de buscar la solución. ¿Sí? Entonces, ¿qué le diría al líder? Es, a ver, primero vería si en esa persona y en ese vendedor esto que está pasando es una excepción o es su regla. Porque la intervención es distinta. ¿Sí? Es ahí Okay. donde transformamos esto de la no venta en algo que me permite analizarlo. Es como si uno haría un matrix que identifica la secuencia para poder discernirla mejor, ¿sí? Porque a veces es esto, ¿no? Como decir, bueno, estoy deprimido. Y uno dice, bueno, a ver, ¿por qué? ¿Hace cuánto? Yo creo que a veces ¿qué es lo que tiene un espacio terapéutico? Es las preguntas. A veces uno no hace buenas preguntas a la frustración, ¿sí? O al error, o al fracaso, o no obtener los resultados que uno quiere. Entonces, a veces cuando uno hace una buena pregunta, lo que abre es pensar el problema de una perspectiva distinta. Y eso creo que es fundamental, ¿sí? Entonces, en principio eso, yo lo que le diría a un líder es complejizar, ¿sí?, el asunto, podríamos decir. Entonces, esto, preguntas. Y ahora, ponele que no, la verdad que es esto, está haciendo todo lo mismo que antes, no hay nada que uno pueda registrar como excepcionalidad, y nada, esta semana me salió todo mal. Y me salió todo mal y no fueron los resultados que yo quise, y fui a ver 10 casas y por alguna razón, entonces ahí de vuelta diría, bueno, a ver, es como cuando un chico se cae, ¿sí? Hasta que a uno digamos, hasta que un bebé camina, se cae 1000 veces. Y esto no como decir, bueno, a ver, te comprendo, te abrazo, y llega un momento que decir, hey, va, ya está, porque también un líder, ¿sí? Hay una parte femenina, podríamos decir, que es lo nuevo que está apareciendo en las instituciones. Porque ¿qué es lo interesante de este movimiento de las mujeres dentro de los diferentes mercados? Que da la impronta de lo emocional. Ahora, ¿cuál es el problema también? Que nos quedamos demasiado emocionales. Y comprendemos, y sentimos, y abrazamos. Ahora, llega un momento, ¿sí? Que, bueno, ya está, córtala, ¿sí? Porque uno la tiene que cortar, porque el pensamiento tiene que ser cortado. Hay un basta. Ahora, el basta a veces está muy asociado a la violencia. Y el basta es la realidad.
Es como, mira, yo cuento un ejemplo como para entender lo femenino y lo masculino. A ver, lo masculino sería el policía en la esquina. Si yo no tengo internalizada la ley de que el semáforo no se cruza en rojo, necesito un policía para que me haga, para que yo cumpla la ley. Si yo no tengo internalizado lo masculino, necesito un hombre, ¿sí? O de un policía. Ahora, si yo tengo internalizado lo masculino, no hace falta a ver, que tenga un policía para que yo registre que no puedo cruzar el semáforo en rojo. ¿Sí? Entonces, hay un punto donde el basta, este es el límite de también hasta dónde puedo quedar tomado por la emoción. ¿Sí? Porque si yo no encuentro un límite de hasta dónde puedo quedar tomado por la emoción, es ahí donde aparece el dramatismo. ¿Sí? Y dejo de ver la realidad para quedar sumergido en mi pensamiento. Y hay momentos en la vida donde uno no se puede dar el lujo de quedar tomado por los pensamientos. Y si uno se puede dar el lujo de quedar tomado por los pensamientos es que no tiene necesidades reales. Y en esto sí creo que hay que ser como más tajante, ¿no? Yo siempre digo, ¿cuál es la diferencia entre el miedo y el peligro? ¿Sí? El peligro es real, el miedo es imaginario. ¿Sí? El tema es que tienen los dos eficacia. Ahora, el miedo no hace que yo mire, sino que me deja pensando. Y llega un momento que estamos tan tomados por nuestra subjetividad que no miramos la realidad. ¿El peligro existe? Sí, por supuesto que existe el peligro. ¿La muerte existe? Sí, bueno, hoy más que nunca creo que estamos todos tocados por esa realidad. Ahora, como yo me vinculo con eso, no depende de la muerte, sino depende de mí. Y si yo todo el tiempo estoy sobreviviendo, ¿sí? Y no viviendo, bueno, es la manera en que yo tengo de circular con la realidad. Sí, ¿el fracaso existe? Sí, existe. Ahora, yo puedo definir mi vida por un fracaso y esa es mi decisión. Hay vidas que escriben muchos libros y hay vidas que están escritas por un solo libro. Entonces, creo que también en ese sentido es una decisión personal que tanto, ¿sí? Yo decido abarajar y dar de nuevo. Ojo, a veces abarajar y dar de nuevo es decir cambio el juego, porque este juego no sé qué me está funcionando. Pero, Es, sí. no, eso es un buen punto lo que acaba de decir, porque a veces analizarnos que nos está yendo mal o que no pude captar la propiedad o que me estoy equivocando acá y allá, y lo que acaba de decir me parece que es fundamental, es abarajar y dar de nuevo, ver en qué puedo hacer distinto, porque haciendo lo mismo que estaba haciendo llego al mismo lugar. Bueno, ahí es el ojo del observador, o sea, ¿qué es la locura? Es hacer lo mismo con lo mismo, ¿sí? Entonces, a veces lo difícil es darse cuenta, ¿no? Que uno lo que tiene que cambiar es la posición en la que uno quiere obtener un resultado, ¿sí? O sea, en este sentido, a ver, creo y es salir de la posición de hijo. Creo que también en este sentido, ¿no? Esto de la autogestión, ¿no? A ver, hay un libro que dice los padres que aman demasiado, ¿no? Entonces, a veces es como, a ver, la realidad, ¿sí? Y en el mundo real, no todo el tiempo te están diciendo, ay, qué lindo dibujito, ¿viste? Los padres, digo, ¿no? Estamos hablando todo el tiempo, mamá, ¿te gusta este dibujo? Sí, qué lindo dibujo. A ver, una cosa es que a mí me guste tu dibujo porque te amo, y otra cosa es que este dibujo sea lindo, ¿sí? Entonces, hay un punto en donde abarajar y dar de nuevo es una posición fundamental que uno tiene que tener en la vida, porque si no te lleva puesto. Porque Sí, si no te lleva puesto. total. Ahí dice una de nuestras parientes, a veces el que tiene que cambiar es uno. A veces, sí. Siempre. Siempre, yo iba a decir lo mismo, a veces no, siempre. Porque es lo único que uno puede cambiar. Porque este es el punto que llega uno a la conclusión. O sea, si yo voy a depender de que cambie el contexto para que la realidad sea distinta,
bueno, eso me puede llevar toda la vida. Llega un momento en que uno se da cuenta que lo único que uno puede cambiar el lugar que uno ocupa frente a la realidad que tiene. Entonces, es ahí donde cuando uno cambia el resultado, cuando se incluye en el proceso que lleva adelante un resultado, ¿sí? Y cuando uno se pregunta, y ahí es donde sí aparece la neura y donde ahí sí aparece el resultado. A ver, la neura, como yo la pienso, es justamente cuáles son las motivaciones inconscientes, ¿sí? A veces uno tiene motivaciones de uno mismo que desconoce. Es como, a ver, un ejemplo por decir, ¿no? Siempre fracaso en las personas que elijo para emprender una pareja. Y siempre elijo mal. Entonces mi pregunta es, ¿por qué tenés miedo de estar en pareja? Es al revés la pregunta que uno hace, ¿sí? Porque el fracaso, entre comillas, o la frustración de que nunca termino de emprender un proyecto, en realidad quizás te da más miedo tener un proyecto y perderlo que nunca encontrarlo, ¿sí? Entonces también El fracaso al éxito. exacto, exacto. Es como, a ver, hay un lugar en donde también uno, ahí es donde cambia la posición desde donde uno piensa la frustración y las cosas que no salen. Porque una cosa es que yo quiero que salga algo y otra cosa es que esté preparado para que salga. Son cosas distintas. ¿Sí? Puedo estar preparada para que me llamen a una charla en Estados Unidos, pero me da miedo viajar en avión. Entonces es un problema, es una contradicción en sí misma. Entonces, ¿qué hace la neura? ¿Qué hace uno mismo? El miedo ahí ofrece el decir, bueno, a ver, ¿sabes qué, Ángeles? Entonces, que tus charlas sean un desastre, así nadie las ve en Estados Unidos si no te llaman. Claro. ¿Sí? Y es ahí donde por eso lo fundamental es hacer consciente el inconsciente y transformar el fracaso en una pregunta. Y sobre todo cuando es recurrente, ¿sí? Una cosa es una frustración excepcional y otra cosa es una regla. Si siempre es como un candidato, si siempre elijo un mismo perfil de candidato en el cual termino quedándome sola, bueno, evidentemente el miedo es a estar con alguien. ¿Sí? Y eso es ahí donde aparece como esa dificultad, no sé si dificultad, pero en qué es funcional el fracaso, porque a veces sí, sobre todo cuando es recurrente, por eso solo que lo fundamental es hacer buenas preguntas a los errores. ¿Por qué me equivoco siempre en esto? Y discernir si es una excepción o es mi regla. Si es mi regla, es un trabajo que tiene más que ver con lo inconsciente, ¿sí? Y si es una excepción, bueno, flaco, relajá, a veces nos pasa, somos humanos, o sea, a ver, te puede ir mal una vez, ¿sí? Porque también las personas que tienen baja tolerancia a la frustración, es como esas dobles vertientes. Por un lado, la verdad es que cuando uno tiene baja tolerancia a la frustración y es sumamente exigente, suelen ser personas sumamente eficaces en lo que hacen, ¿sí? Porque justamente tienen tanto miedo a que les vaya mal que generalmente hacen un esfuerzo enorme para que les vaya bien. Pero una cosa, si mi energía para crecer está puesta en mi inseguridad o en el crecimiento. Una cosa, si yo crezco, ¿sí? Porque tengo ganas de crecer, porque quiero llegar a más lugares, y quiero expandirme y lo que fuera. Y otra cosa, si crezco porque tengo miedo que me vaya mal. ¿Sí? La motivación desde donde crezco es determinante, sobre todo para la manera en que vivo los procesos, porque la vida es larga. Yo siempre digo lo mismo, a mí me dicen la vida es corta. No, la vida es larga para lo poco que uno puede hacer. Porque yo no puedo ser psicóloga, médica, casada, con guita, sin guita, con hijos, sin hijos. Llega un momento en que uno más o menos eligió una, ¿sí? Es como elige tu propia aventura. Bueno, está bien, pero hay un libro, ¿sí? Sí, tengo diferentes resultados, pero bueno, más o menos las variables no son infinitas. Y yo no puedo ser mujer, varón, entonces, dentro de esta vida, tengo toda la vida para vivirla. Y en esa lógica del tiempo, también el error se relativiza. ¿Podés repetir lo de la motivación, que me encantó la frase, por favor? Ay, no, no me digas, Verónica, que te repita eso, porque va a ser como imposible.
¿Quién? A ver. Alejandra habló. Alejandra, perdóname, a ver, ¿qué dije? Porque me empiezo a volar y me olvido de lo que dije. De vuelta, a ver, No, algo de que la motivación era porque si yo quiero crecer, porque Ah, tengo bien, miedo, dijiste, si yo quiero bien. crecer porque tengo miedo de fracasar, o si quiero crecer porque me quiero expandir, en definitiva. Bueno, eso, ¿sí? A veces uno, la inseguridad, podríamos decir, ¿no? Es una manera de crecer bastante esforzada. Porque una cosa es, si yo quiero crecer porque tengo miedo al fracaso, ¿sí? Y otra cosa, si quiero crecer porque quiero, no sé, esto, quiero lograr más cosas, ¿sí? El punto de llegada va a ser el mismo, porque voy a lograr lo que quiero. Ahora, el lugar desde donde lo hago, uno es más denso y el otro es más liviano, ¿sí? Y en eso creo que es determinante. Yo laburo mucho sobre lo que yo llamo el tono. Hay un tono, es como la película, ¿viste? Hitchcock. ¿Qué es lo que inventó el creador de las películas Psicosis? El tipo se dio cuenta que si él ponía un tono de música a la canción, generaba una emoción, ¿sí? Para lograr un resultado. Bueno, en la vida todos tenemos una melodía con la que entramos a las escenas nuevas, ¿sí? Si mi escena hip hop es tipo... Ahora, si a esa misma escena le pongo una melodía que la hace más liviana y le pone un tono de aventura y, ¿sí? Voy a entrar desde otro lugar. Entonces, el tono con el que entro a las escenas, ¿sí? Porque la vida es incertidumbre, no es una opción vivir con incertidumbre, es un hecho que vivimos con incertidumbre, hoy más que nunca, ¿sí? Hoy más que nunca. Entonces, ¿qué es lo que hacen las personas con incertidumbre? Por ejemplo, ¿no? La incertidumbre, el mar es peligroso. Entonces, claro, hay personas que frente a esa incertidumbre del mar es peligroso, ¿qué hacen? Lo transforman en conocimiento y se transforman en excelentes nadadoras. ¿Cómo neutralizan la incertidumbre? A través del conocimiento. ¿Sí? Por un lado decís, bueno, qué bueno, porque conquistaste un conocimiento. Pero ¿qué es lo que pasa? Me quedo quieta y siento el pánico, el mismo pánico de antes. ¿Sí? Otras personas que hacen, no, a mí el mar, ¿sabes qué? Me da miedo, no me interesa, me voy a ir a la montaña, a mí no me compliques, ¿sí? Y de pronto les sale un traslado y que tienen que trabajar en un hotel en la playa, ¿sí? Entonces, de alguna manera, la incertidumbre, cómo yo me paro en la incertidumbre, es determinante. El controlador lo neutraliza a través del conocimiento. El evitador se va a ir a la montaña. Y la realidad es que tanto uno como otro, ¿sí? No termina de resolver el conflicto. Que es, en la vida hay incertidumbre. Es así. Me guste, no me guste, lo quiera, no lo quiera. Si yo, sí, efectivamente, está bueno saber nadar. Porque de hecho, eso es algo que yo, por ejemplo, no sabía, que las personas que saben nadar pueden hacer la plancha. Las personas que no saben nadar se hunden. ¿Sí? Entonces me da un margen mayor. Ahora, si yo de vuelta la energía desde donde logro un conocimiento es el miedo, ahí estoy en el horno. Porque siempre voy a crecer desde el miedo. ¿Sí? Y la idea es en la vida esto, crecer es inevitable. A ver, a la semilla no le alcanza con ser semilla. ¿Sí? Quiere crecer. Y es así, y el ser humano tiende a crecer. ¿Por qué? Mira, una de las frases es, ¿por qué un bebé nace? ¿Por qué no entra en la panza? O sea, ¿por qué un chico camina? Porque un padre no lo lleva a donde quiere ir. ¿Por qué un chico habla? Porque un padre no lo entiende. O sea, el crecimiento implica el conflicto. ¿Sí? Ahora, ¿qué tanto yo me quedo en el conflicto? ¿Sí? Es un tema, podríamos decir, es una decisión propia. ¿Sí? Ángeles, diciendo un poco lo que está Dale. diciendo un poco lo que está diciendo que me gusta es algo que yo siempre digo, es las cosas pasan, el tema es qué hago con lo que me pasa. O sea, las cosas me Bien. pasan, ya sea enfermedad, como estábamos hablando al principio, o ya Sí. sea de trabajo, porque
no puedo lograr lo que tengo. El tema es qué hago, lo mismo que estabas diciendo vos, el tema es qué hago con eso y para dónde me dirijo. Bueno, a ver, podríamos usar una combinación de las dos cosas. Hay cosas que suceden. La pandemia no me pasa, sucede, ¿sí? Ahora, ¿qué tanto yo hago de eso un provecho personal? Sí es una decisión personal. Sí creo que hay cosas, podríamos decir, hay hechos que suceden porque no tomé las decisiones adecuadas para prevenirlo. Es como decir, a ver, la vida es un devenir, y en esto estoy de acuerdo con vos que cada vez es un devenir, donde uno no sé si puede anticipar las cosas que le van a suceder. Hay hechos que te llevan puestos y hay otros que uno los podía haber previsto. Creo que hay de las dos cosas, ¿sí? Creo que en todo caso la pregunta es, ahí diferenciaría el concepto de culpa y de responsabilidad, ¿sí? Que hay cosas que me sucedan porque yo no tomé las decisiones adecuadas, ¿sí? Porque a veces uno en la vida y nada, y sin culpa, simplemente es entender qué lugar tuvo uno en ese hecho para poder justamente transformarlo. Y es importante tener conciencia de qué lugar o qué omisión, pero no desde la culpa, insisto, sino desde la responsabilidad, porque la responsabilidad me permite transformarlo, ¿sí? Me cuento un ejemplo que yo siempre trabajo en relación a esto que vos estás diciendo, ¿no? Por ejemplo, tengo que ir a buscar a los chicos al colegio a las 12 menos 10, ¿sí? Estoy volviendo de Comodoro, me encuentro un piquete, ¿sí? Ruta parada, con tanta mala suerte, ¿no? Que me doy cuenta que mi celular no tiene batería. Y como hoy sabemos todos, hoy no es como antes que te acordabas los teléfonos de memoria, ¿no? No tengo batería, no tengo los teléfonos para llamar a la escuela avisando que estoy llegando tarde, ¿sí? Entonces, claro, imagínate, desesperación, que los chicos, que no sé qué, quién los retira, qué van a pensar, ¿sí? A ver, ahí hay un hecho, yo no me pasó nada, estaba en la ruta, hubo un piquete, yo no había previsto, me quedé sin batería en el celular. ¿Qué hago frente a eso? Ahora, como yo defino esa situación es determinante. Si yo llego al colegio y les digo a la maestra, uy, perdón, hijito, no, mamá está acá, no, digo, no los abandoné, no, perdón, maestras, ¿sí? A ver, ¿eso qué van a pensar los chicos y las maestras? Que yo lo podría haber evitado, ¿sí? Yo no lo podría haber evitado, pero sí soy responsable de hacer de eso una experiencia para tomar conciencia, ¿sí? De que si me llega a pasar algo así, yo tengo que tomar decisiones porque soy el adulto responsable en esa circunstancia. Dejar en el colegio un teléfono alternativo para que puedan llamar si yo por alguna razón no llego, ¿sí? Decirle a los chicos, digamos, no se preocupen que no los voy a abandonar, ¿sí? A ver, tener un cargador en el celular, en el auto, por si me llega a pasar esa circunstancia. Entonces, creo que ahí, por ejemplo, ¿no? Yo me puedo, ¿cuál es el problema a veces de esto, volviendo al concepto inicial? ¿Cuál es el problema de la frustración? O más asociado a la culpa, que me deja pensando en lo que podría haber hecho, ¿sí? Y no en lo que puedo aprender para hacerlo distinto, ¿sí? Y esa es la diferencia. Cuando la tolerancia a la frustración, la baja tolerancia a la frustración me deja solamente sintiendo, no es productiva, igual que la culpa, ¿sí? En cambio, cuando eso se transforma en un pensamiento, en una experiencia, algo que quizás, como vos decís, es inevitable, por lo menos sirve para algo. Total. Y es ahí donde, de alguna manera, podríamos decir que la frustración, el error, el fracaso, lo que fuera, la pregunta es, ¿qué vas a hacer? Ya te pasó, ya lo viviste, es un hecho. Ahora, ¿qué hago? Ya te perdiste, como dijiste antes, ya te perdiste. ¿Qué haces? O sea, lo transformo en esto. Bueno, a ver, chicos, esto pasó, sepan esto. Yo tomo decisiones porque soy la adulta de poner un teléfono, ta. Bueno, vamos a comer un helado para pasar este mal trago, porque la verdad que me queda una sensación horrible. Total. Porque esto no te pasó a vos, nos pasó a todos. Sí, Totalmente. Una cosita. Nos quedan 10 minutos. Chicos, el que quiera preguntar o puede dale. puede sacar el audio o puede chatear lo que quieran. Mientras tanto, si querés, podés decir algo y escuchemos 10 minutitos de preguntas, el que Dale, quiera. me encantó. ¿Mm?
En un momento puso la señora Mechi Aguilar, puso el miedo paraliza. Y después puso la resiliencia. Ese concepto nuevo que me cuesta hasta decirlo. Como la solidaridad, son Sí. taladas que no... Demasiado. Sí, el miedo paraliza. Sí, Fernando. Pues fíjense que yo la semana pasada tuve una experiencia un poco fuerte porque estuve atendiendo a un cliente durante 2 meses y medio, el quien me pidió vendiera una casa que tenía y bueno, terminó vendiéndola él mismo. El origen de la relación con este cliente fue una lona que yo tengo expuesta en una de las calles en donde tengo un departamento en venta. Este señor me localizó a través de la lona y empezó la relación de negocio con él. Me pidió que le buscara yo una casa para rentar, lo cual hice las visitas con la novia de este señor y finalmente pues se decidieron por una, pero no me lo habían confirmado. Y mientras tanto, estaba este señor queriendo vender su casa, que tenía en otra colonia de la ciudad, y para eso me pidió que yo le hiciera un estudio de mercado para saber cuál era el precio adecuado para la venta de la casa. Finalmente me dijo, mira, parece ser que ya tengo al cliente, mi socio me va a comprar la casa. Al final, el socio le compró la casa, le dije, bueno, no pasa nada, vamos a seguir buscando la casa en renta. No, ya no quiero rentar, ahora quiero comprar la casa. Ah, perfecto. Para mí, pues fue una sorpresa porque, pues al final de cuentas, se percibe una comisión mucho más alta que la que se percibe por la renta de una casa, ¿no? Cosa que me dio gusto y empecé yo bueno, dije, vamos a tratar de hacer una conferencia para que yo pueda saber el perfil de casa que requieres y pueda yo buscarte. Me dice, estoy un poco ocupado, vamos a esperar unos días. Dejé pasar 2, 3 días, le volví a comunicar, me dice, ¿sabes qué, Fernando? Ya compré la casa. Bueno, pues en ese momento sí sentí una frustración que me dejó sentado en la cama bueno, estaba yo en mi recámara, me senté en la cama, puse mis manos en la cabeza y dije, chin. O sea, me hizo sentir terrible, 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 terrible. Entonces, como se pueden dar cuenta, todavía tengo en mi cabeza esa mala experiencia, ¿no? Pero yo finalmente dije, bueno, ¿qué puedo yo hacer? Y lo único que hice fue escribirle de una manera muy cortés y decente y le dije, por favor, le pido de favor que usted respete mi tiempo y respete la dedicación que yo le di a usted y a su pareja para comprarle una casa o rentarle o venderle y además hacerle un estudio de mercado, que eso lleva mucho tiempo, no lleva un par de horas, lleva todo un día hacer la búsqueda en internet para localizar el mejor precio posible para vender esa casa. Y finalmente el señor me dice, sí, muchas gracias, amigo, como diciendo, pues, está bien, hijo, pero pues ya compré la casa, ¿qué quieres que yo haga, no? Pero sí, la verdad estuvo fuerte la experiencia. ¿Y qué hacemos ahí? Yo, por ejemplo, digo, bueno, ¿qué hice mal? O sea, me puse a analizar todo el proceso y no encontraba yo un error en todo el seguimiento que hice, ¿no? Y desafortunadamente no solamente son esa clase de experiencias, sino que son algunas similares en donde de repente dices, bueno, ¿qué estoy haciendo mal o qué está pasando? Yo termino diciendo lo siguiente, que muchas veces nuestras frustraciones no son por lo que hagamos bien o no, sino porque muchas veces dependemos de terceras personas. Y es ahí donde se encuentra esta cuestión que te platicaba hace ratito cuando iniciamos la plática, ¿no? De todo lo que tiene que ver con la psicología,
intrafamiliar, cómo puede influenciar la situación psicológica de un asesor inmobiliario o lo que le puede pasar al cliente que está atendiendo este asesor inmobiliario. Con esto termino, gracias. Gracias, Fernando. Bien, ahí lo que te aportaría es, primero, más que, a ver, frustración es bronca, a ver, es natural, digamos, no somos robots. Uno, es esto, más allá de la frustración de no haber podido, entre comillas, producir una venta o lo que fuera, es la bronca de sentir que el otro no respetó un código, ¿sí? Y en esto también, de alguna manera, creo y es como vos decís, y el código del otro no depende de uno, depende del otro, ¿sí? Y esto también es como, a ver, es como cuando uno sale a una cita y que a mí me haya gustado, no significa que al otro le haya gustado, y eso no depende de lo que yo hago, sino de la expectativa que tiene el otro, ¿sí? Eso, en principio, diferenciar lo que yo no hice de lo que el otro esperaba. Son dos cosas distintas, ¿sí? Esto me parece que vos rápidamente captás esta diferencia. Por otro lado, me parece que sí es interesante esto que es, lo difícil es cuando uno a veces se lo guarda, y vos ahí, esta acción de decir, bueno, mira, yo necesito decirte esto, ¿sí? Porque es una manera, no es lo mismo, es como decirlo que no decirlo, porque uno siente un desahogo en ese decir, ¿sí? Y por otro lado, yo pienso también, cuando vos hablabas, digo, es cierto también que en la vida, o por lo menos mi experiencia de vida y en un montón de cuestiones, es uno nunca sabe por dónde vuelve la buena actitud. O sea, lo importante es ser coherente con uno mismo. O sea, después, ¿por dónde va a volver eso que uno dio? Hay que saber esperar. ¿Sí? Y creo que en ese sentido, en su laburo, es un lugar, como viste, esta cosa de decir, uno nunca sabe por dónde vuelve, pero la coherencia y la tranquilidad de uno haber actuado en consecuencia a lo que uno cree es fundamental. Creo que es fundamental. Eso, ¿no? Me parece que... Y el Buenísimo. desahogo, eso. Bien. Buenísimo. Ángeles, te podría Gracias. pedir, por favor, algunas palabras claves en el momento cuando uno siente la frustración, cuando está en ese momento de que, bueno, por ejemplo, yo tenía planeado un viaje para hacer un trasplante en Buenos Aires de médula ósea y sale la pandemia, suspende todo y quedo con un cuadro de frustración, bueno, algo que no tiene que ver conmigo, sino que yo no dictaminé Sí. la pandemia. ¿Qué palabra o cómo tratamos esa parte no sé, de calma, de todo referido a la biodecodificación? Bueno, a ver. Primero aceptación. Digamos, la aceptación en algún lugar es cuando uno realmente sabe que no hay nada que uno pueda hacer para cambiar esa realidad, ¿sí? Y cuando a veces digo Netflix y helado, digo, a veces uno no es aliado de uno mismo. Uno, creo que ser aliado de uno mismo en determinadas circunstancias es fundamental. A veces creo que el enojo, en principio, no cambia la realidad, ¿sí? También es importante aceptar el momento del enojo. Es como le pasó a Fernando, nada, ay, esa cosa de bronca, y entonces tenía todo planeado. O sea, el proceso entre que uno da de baja lo que uno pensaba que iba a hacer, ¿sí? Empieza a aceptar, baja la guardia y se entrega Netflix helado, hay un proceso, ¿sí? Digo, y en ese sentido creo que es esto, la entrega, ¿no? Es la entrega. ¿Es fácil? No, porque no es fácil, pero la realidad es que en determinadas circunstancias, es como decir, a ver, a mí me gustaría tener pelo, y sí, ¿qué querés que te diga? Pero mientras no lo tengo, lo vivo con dignidad, ¿sí? Entonces, hay un punto, sí, está bien, sí, la frustración de que uno hizo 30 tratamientos y que no sé qué cosa, y que me encantaría, pero mientras no me pase eso, tengo que aprender a vivir con esto, porque voy a vivirlo igual.
porque también ese es un hecho, y es muy importante, ni pesimista ni optimista, realista. El optimismo es lo que me enciende el motor, el pesimismo es lo que me da, en determinadas circunstancias, ciertas coordenadas de la realidad, ¿sí? Ahora, esto no me queda otra, y cuando a uno no le queda otra, en todo caso lo que empieza a pensar es cómo vivirlo mejor, y no lo que podría haber pasado sí. Creo que lo que te quita es el foco. A ver, si te tengo ahora resumiendo, sería, cambia el foco, no de lo que podrías haber vivido, sino de cómo vas a hacer para aguantar hasta que lo puedas realmente efectivizar. Entonces ahí cambias el foco, ¿sí? Si te quedas rumiante, si uno se queda rumiante en la venta que no fue, en el tratamiento que no hice, ¿sí? ¡Oh! ¿Sí? No sirve de nada. En cambio, si en vez de quedarme rumiante me quedo pensando en cómo hago para aguantar, cómo hago para generar otra realidad y cómo hago para que en todo caso la próxima venta, cuando veo a alguien, ¿sí?, que es más lábil, digo, bueno, ¿sabes qué? Te cobro honorarios independientemente de la venta. Ponele, te invento, ¿no? ¿Sí? Y ahí te cambia la historia. No sé si Excelente. Eso. Excelente. Ángel, ¿alguno quiere hacer una pregunta más? Si no, vamos cerrando ya, que ya Dale. son las 5. Te quitamos ya muchísimo. Nancy, vos tenés el derecho de preguntar cualquier cosa más, si querés. Y si No, no, para mí está suficiente. Yo lo que voy a pedir, por favor, que reenvíen el material grabado así dale, vos a tenés los mi mails. contacto, Sí, lo tengo grabado a esta charla, así que después te sí, la mando. Y gracias. cualquier cosa, después te mando el teléfono de Muchísimas Ángeles si gracias, querés Ángel. llamarlo. Lo que necesites, contás conmigo. Dale, gracias a todos, gracias por participar a todos y Ángeles, genia, gracias también, ¿eh? Un placer, Tucu. Bueno, lo que necesiten. Dale, muchas Gracias, gracias. Ángeles. Gracias, Julián. Un Buenas placer tardes. enorme. Gracias, Fernando.